La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a Interruptus Pasado es Presente, este programa de difusión y divulgación de la historia. Yo soy Carla Mote y estoy muy feliz porque el día de hoy, como siempre, reflexionaremos sobre el pasado con referentes del presente. En esta ocasión, con un tema que estoy segura les interesará mucho. Se trata de, una serie de textos históricos escritos por un personaje crucial de nuestro pasado que fue el general Lázaro Cárdenas. Y bueno, nos acompaña para ello un gran amigo, Adrián Gerardo Rodríguez, pero primero quiero saludar a Misael y Augusto que ya andan por acá en los micrófonos de Interruptus. Hola Misael, hola Augusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya listo para un programa más. ¿Cómo estás, Augusto? Hola Carla, hola Misael, hola a todo nuestro público. Ya listo para un programa más de Interruptus Pasado es Presente. Y bueno, como les adelantamos, el tema es platicar acerca de los diarios del general Lázaro Cárdenas, quien fíjense que escribió, dejó testimonio de momentos que fueron muy importantes en la revolución, la post-revolución, pues prácticamente toda la primera mitad del siglo XX está retratada en sus textos y para ello pues platicaremos con el doctor Adrián Gerardo Rodríguez Sánchez, quien es historiador egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y también doctor en historiografía por la UAM Azcapotzalco. Además, es autor de los libros Una revolución llamada Ceferino Mares, un libro buenísimo de un periodista de Aguascalientes, y más recientemente el libro Poder y Cultura Nacional, una historia del Seminario de Cultura Mexicana 1940-1980. Adrián Gerardo, muchas gracias por aceptar la invitación a Interruptus Pasado es Presente. No, el gusto es mío, muchas gracias Carla por esta oportunidad. Saludo con mucho gusto a Misael y a Augusto. Va a ser acá un momento muy, muy interesante de Interruptus. Gracias. Y bueno, pues Adrián, para empezar esta conversación, platícanos un poco de qué va el artículo que recientemente publicaste, titulado Acción y Pensamiento, los diarios del general Lázaro Cárdenas, en la revista Memoria. Pues, ¿qué podrías platicarnos justamente sobre estos documentos que nos hablan del personaje construido por sí mismo más allá de la idea general y popular que tenemos de el Tata Cárdenas? Sí, bueno, para empezar, es importante remarcar que el artículo aparece también para conmemorar los 90 años del inicio del sexenio de Lázaro Cárdenas, que fue en diciembre de 1934. Entonces, por ahí la revista Memoria saca este número con ese objetivo. Ahora, sí, yo hago este artículo porque, bueno, a ver, tengo que decirlo así porque son varias las motivaciones, ¿no? Por un lado, un servidor está ahorita trabajando en el servicio público dentro del gobierno de México y bueno, pues es el tema educativo donde estoy y la verdad es que uno ve muchas cosas en el servicio público, ¿no? Y va generando también una trayectoria y también va generando una especie de diario, ¿no? De dejar constancia de lo que estamos viviendo en un momento tan importante como es en la actualidad en México con la cuarta transformación y todo la renovación, eso por un lado. Pero por otro, bueno, la verdad es que nosotros somos de alguna manera fans de leer los memorias, autobiografías, documentos autobiográficos, escritos autobiográficos de personajes de la Revolución Mexicana. Esto desde que hice mi trabajo de maestría, este libro sobre Poder y Cultura Nacional, sobre el Seminario de Cultura Mexicana. Bueno, ahí me revisé un montón de autobiografías y bueno, me encuentro con los diarios del general Lázaro Cárdenas, por ahí una edición de la UNAM, pero como queriendo, pues ahora sí como conocer un pensamiento, o sea, porque vamos, Lázaro Cárdenas es un hombre de acción, es lo que a mí me llama. Más allá, por ejemplo, uno conoce sus
están sus discursos editados, ¿no? Los discursos, no, pero el diario siempre es algo más íntimo, ¿no? Un poco más, quizás hasta más honesto, si quiere, ¿no? Entonces yo me encuentro con esto, con un objetivo tanto como de yo aprender algo a un servidor público excepcional como era el general Lázaro Cárdenas, un auténtico servidor de la nación, y también con el objetivo de, pues, hasta con el objetivo académico de decir, oye, y comparando sus apuntes autobiográficos o memorias con otros libros, con otros autores. Fíjate que yo, y justamente lo estábamos platicando antes de iniciar la grabación de este programa, pensaba en el general Lázaro Cárdenas como una persona muy disciplinada, ¿no? En el sentido, pues, de todo el trabajo político que evidentemente le tocó realizar, la época tan intensa que le tocó vivir, pero además tomarse el tiempo de ponerse a redactar, que quizá tenga también que ver con la intención de dejar huella, pero de no perderse nada en su propia cotidianidad, ¿no? ¿Tú cómo lees esta característica de escribir todos los días? Sí, genial observación. Bueno, por un lado, estamos frente a un ser humano inagotable, o sea, comparado con otros escritos autobiográficos, su diario es eso, o sea, es un diario de campo y llama la atención que nunca está en un lugar donde durmió la noche anterior, está constantemente en el territorio, visitándolo, haciendo observaciones de muchas cosas, de los periódicos que leía, con quién hablaba, con quién se reunía, con quién llegaba a acuerdos, comentarios generales sobre la vida pública del país, pero siempre él en el territorio. Sí lo vemos, o sea, para mí es como claro, o sea, yo creo que Lázaro Cárdenas, como muchos otros revolucionarios, quería dejar no solamente una acción, sino también huellas, registros de lo que hizo, y creo que en general era una obsesión de muchos, ¿no? O sea, sabían que estaban pasando por un proceso único a nivel nacional, incluso quizá internacional, y bueno, o sea, recordemos desde gente como José Vasconcelos, con sus libros de memorias, pensemos incluso, por ejemplo, en Alberto J. Pani, que su libro, fíjense, su libro lo titula Mi contribución al nuevo régimen, ¿no? O sea, querían a fuerzas dejar huella, y claro, pues sabían que estaban haciendo historia de alguna manera. Entonces el general Lázaro Cárdenas es parte de esta alud de memorias, de escritos, que también digo, es un momento único de la literatura en México, porque se puso como de moda. Todo el mundo quería escribir sus memorias, todo el mundo quería dejar esa huella, ese registro. Muy bien, André. Aquí quería hacerte como una pregunta. Como bien lo mencionas, es un momento muy específico y muy importante para la historia de México, ¿no? Que es la construcción del nuevo régimen posrevolucionario. Y justamente, ¿no? Pues sabemos que los revolucionarios en México, principalmente la década de los 30 y los 40, pues tienen encima, ¿no? Una constante crítica de una oposición política, ¿no? Principalmente de la derecha. ¿Cuál sería en este caso la opinión del general Cárdenas sobre estos sectores conservadores o reaccionarios al nuevo régimen revolucionario? Sí, bueno, una de las cosas, muchas gracias Augusto por esta pregunta. Fíjate, yo tengo una percepción, bueno, por ahí hablábamos al principio de que se tiene una cierta imagen del general Lázaro Cárdenas que pues también los historiadores conservadores han hecho su trabajo y le llaman el general misionero, para darle una mística medio cristiana a todo. Y bueno, yo más bien lo que veo en los diarios, por ejemplo, en su relación con la Iglesia Católica, es algo muy interesante, porque normalmente no se le pone como un anticlerical, pero bueno, yo lo que veo tal cual, o sea, en alguna de los apuntes habla de que elevemos, así tal cual dice, elevemos la cultura y hagamos de cada iglesia una escuela. Así lo pone en 1941, 1942. Pero también hace críticas a la expansión de la Iglesia Católica en Estados Unidos, donde dice, lo ve como una amenaza y dice, bueno, hay que reconocer que también miles de católicos se sumaron a la revolución y que gritaron, ya no queremos solamente el consuelo más en el otro mundo, también queremos vivir bien en este mundo, ¿no? Y también algo muy importante, Lázaro Cárdenas no contrae matrimonio religioso con su esposa
Amalia Solórzano, por ahí lee una noticia ahí en el periódico y inmediatamente trata de desmentir, porque dicen que del matrimonio religioso con Amalia, ¿no? Dice, no, yo solamente me casé por lo civil. Es la única, así como que no me estén inventando cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, también para mí lo importante es que también no era, digamos, también sectario o era equilibrado, no sé cómo tener un concepto donde, por ejemplo, él decía, tampoco reconocía los elementos progresistas dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Ahí hablo de un padre, a quien también el padre le dice, le manda una carta, le dice, es que anda recorriendo los lugares más insignificantes, siempre preocupado por poner escuelas, siempre haciendo preguntas, angustiado por darle al pueblo lo que dignamente merece, ¿no? Y le dice, si eso no es un apostolado, díganme qué es, ¿no? Entonces, también Lázaro Cárdenas tampoco es que se cerrara, no, pues claro que reconocía donde había progresismo, donde había amor al pueblo, a la lucha, pues también reconocía que estuviera en la Iglesia Católica, pero sí, tampoco es como no es como quizá Adrián, pienso que el contraste podría ser un personaje coetáneo como Garrido Canaval, que ese sí andaba quemando santos afuera de las iglesias, ¿no? Exacto. Sí, hay un contraste. Hay una diferencia, ¿no? Ajá, un contraste interesante. Y bueno, ya estamos llegando al final del primer bloque. Yo quiero recomendarles tu texto, Acción y Pensamiento, los diarios del general Lázaro Cárdenas, publicado en la revista Memoria, en donde, por cierto, abordas entre otros temas, el de la Iglesia Católica y bueno, vamos a seguir platicando de estos temas y sobre la visión incluso de Lázaro Cárdenas sobre el conservadurismo. Vámonos entonces a una breve pausa y vamos a continuar aquí en Interruptus Pasado es Presente platicando con el doctor Adrián Gerardo Rodríguez acerca de los diarios del general Lázaro Cárdenas. Volvemos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Muy bien, queridas amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa en el que estamos conversando con el historiador Adrián Gerardo Rodríguez acerca de los diarios o apuntes del general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Qué opinan, pues, si hablamos sobre la prensa? Dentro de lo que has leído, estimado Adrián, ¿cómo es que Cárdenas observa la prensa de su época? ¿Qué vinculación tiene con ella? ¿Qué valoración hace? Platícanos un poquito más acerca de esto. Bueno, fíjense, me llama mucho la atención los comentarios porque yo fui leyendo, pero pues ahora sí que yo fui como reuniendo aquello que me llamaba la atención de acuerdo a la constancia que parecía, ¿no? Entonces, la prensa ahorita sabemos que es un tema fundamental de la vida pública y que también se está renovando y también está pasando por una transición. Entonces, a mí me interesaba saber qué pensaba el general de la prensa y tiene cosas bien interesantes. Él sabe que dentro de la prensa, por ejemplo, dice, la libertad de expresión fue conquistada por el pueblo, pero otros intereses hicieron de la prensa otro instrumento de represión, incluso prohibiendo la libertad de expresión. Este tipo de comentarios son muy interesantes también cuando él dice, bueno, pero insisto, es como una cuestión muy, como un equilibrio, porque reconoce que siempre hay como plumas mercenarias, ¿no? Siempre habrá alguien que pague por mentir y alguien que haga la chamba de hacer, porque luego a él lo estaban calumniando.
en algunas ocasiones, ¿no? Pero también sabe, dice, bueno, tampoco me voy a poner a prohibir precisamente, ¿no? O querer reprimir, o también dice, nosotros somos hombres y mujeres de la vida pública, política y social, y pues vamos a ser siempre blancos de todo tipo de ataques, ¿no? Y aparte dice, es bueno, es sano que se critique a las figuras públicas, no pasa nada, pero sí tenía esta, digamos, como pues estas dos caras, ¿no? Sí, la cara mercenaria de que el que paga mejor, los intereses mediáticos que controlaban la prensa, pero también decía, bueno, pero tampoco vamos a prohibirla, tampoco vamos a combatirla con periodismo, también decía. Oye, y por ejemplo, él estaba pendiente de la prensa internacional. Yo recuerdo que cuando fue la expropiación petrolera hubo un boicot impresionante. Sí. Y bueno, los diarios gringos, sobre todo gringos e ingleses, hablaban justamente pues de esta problemática que se había ocasionado con la expropiación petrolera. No sé si él haya estado pendiente también de qué se decía, por ejemplo, hablando igual de la prensa. Claro, sí, bueno, estos diarios que leo son posteriores a su presidencia. Sin embargo, por ejemplo, ahorita yo les comentaba que él estaba muy atento a las noticias de la expansión de la Iglesia Católica en Estados Unidos. Todo eso lo leía en la prensa. Yo creo que se chutaba todos los periódicos del día para hacer todo tipo de comentarios y anotaciones, recortar también, yo creo que hay una que otra noticia, pero sí era una persona que estaba bien atenta a las noticias internacionales. Por ejemplo, hablaba en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, hablaba los avances o la pugna con los países del eje, y por ahí se comentaba todo eso. Estaba muy atento al respecto. Oye, Adrián, ya lo habías adelantado un poco al inicio de tu primera respuesta en este segundo bloque sobre pues la reflexión que viene sobre esta cuestión de la prensa a la luz de nuestro presente, ¿no? Creo que como historiadoras y historiadores es inevitable pensarlo de esta forma. ¿Qué nos dice sobre el día de hoy? Y yo quisiera preguntarte en este momento en el que yo creo que la modificación de los medios de comunicación ha sido uno de los cambios más importantes y más notorios del último sexenio. ¿Qué podríamos conectar de estas reflexiones de Lázaro Cárdenas al respecto, ¿no? de la comunicación, de la prensa? ¿Qué nos podrían decir pensando en la prensa actual? No, es que es un tema muy actual. De hecho, bueno, yo escribo el texto, la verdad, sí, también con un afán didáctico para que otros lectores que estén formándose como servidores, que estén en la lucha política o social, tengan una referencia de la visión de Lázaro Cárdenas como servidor, ¿no? Entonces, precisamente la conexión entre la prensa del presente, o sea, toda esa corrupción que hay en la prensa en la actualidad, y el desprestigio que tienen frente a la ciudadanía, y también los nuevos medios que están haciendo, nos permite conectarlas con las reflexiones de Lázaro Cárdenas. O sea, él, por ejemplo, hablaba precisamente, les decía hace rato, decía, la libre expresión de las ideas fue conquistada por el pueblo, pero hoy la prensa organizada al servicio de los intereses capitalistas quiere imponer su propia dictadura, cerrando sus columnas a la libre expresión de las ideas. Y esa actitud tendrá que abatirse a través de la prensa, que se considere responsable ante el pueblo. O sea, yo veo ahí una actitud donde precisamente en la actualidad no se está prohibiendo, no se está cerrando, más bien se están promoviendo nuevos medios que sí se estén enfocando a informar al pueblo sobre los temas que estén en la vida pública, pero precisamente combatir la prensa con la prensa. O sea, creo que eso lo estamos viendo él, y Lázaro Cárdenas, como un demócrata dice, bueno, no estamos de acuerdo con esta prensa, con intereses capitalistas, pero vamos a sacar nuestros propios medios para combatirla. Tampoco vamos a prohibirla o vamos a cerrarla o vamos a, etcétera, ¿no? Y lo mismo que yo veo ahora, es lo mismo que veo ahora. Y muy interesante, ¿no? Esto que platicas, ¿no? Sobre todo a partir de esta construcción, ¿no? Que se ha hecho de Cárdenas en el imaginario colectivo, ¿no? Como un reformista, como un progresista. Sí. Esta idea, ¿no? Que de cierta manera se tiende a ubicar a Cárdenas, ¿no? Incluso en el espectro de la izquierda política.
Sí. ¿Qué nos podrías decir, por ejemplo, todo esto, ¿no? ¿Cuál era la opinión de Cárdenas sobre lo que se consideraba la izquierda en su momento, sobre todo en un contexto complicado como los años 40, ¿no? Con el auge del fascismo y el nazismo, tanto en Europa como en el mundo. Claro, sí, ahí es un tema, híjole, bien apasionante, porque ustedes saben que la llegada de gobiernos claramente, vamos a decirlo, de izquierda, con reivindicaciones de justicia social, genera también una crisis dentro de las mismas izquierdas, ¿no? Recordemos ahí cómo se peleaba Lenin con los comunistas, ¿no? Por las decisiones que estaba tomando. Pues es que tú no estás acá, nosotros estamos manejando el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay unas cosas bien interesantes, porque Lázaro Cárdenas se pregunta, bueno, ¿qué es la izquierda? ¿No? Dice, la izquierda son los que están en contra de Acción Nacional. ¿Eso es ser izquierda? O cantarle loas a Zapata. O sea, ¿eso es ser izquierda? O sea, lo dejaba, o sea, sus reflexiones eran en ese sentido. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo Lázaro Cárdenas tuvo que enfrentarse a otros revolucionarios que pusieron en duda su identidad izquierda en ese momento. Por ejemplo, Luis Cabrera, que fue legislador maderista y luego se sumó ahí a las diferentes facciones, y Luis Cabrera lo tachaba de comunista. Dice, es que tú no eres, tu proyecto no es el de la Revolución Mexicana, tu proyecto es bolchevique, comunista. Y le dice Lázaro Cárdenas, bueno, a ver, ¿qué nos puede decir lo que dice un revolucionario burócrata, de los que realmente nos sumamos a la revolución por la justicia social? O sea, él ya estaba diferenciando, digamos, una izquierda que ya estaba enquistada, quizá ahí en el poder, y que ya no podía decir nada más, de alguien que estaba realmente una izquierda aspirando a la justicia social. Él se ve así, ¿no? Entonces, él se ve así, ¿no? Adrián, pues ya estamos por concluir, pero a mí me gustaría que nos comentaras alguna reflexión para quienes nos escuchan. ¿Qué podrán encontrar en los diarios o en los apuntes del general Cárdenas? Alguien que se interese, qué otros temas aborda y qué nos dice también de la política y de la vida cultural de nuestro país en el presente. Sí, bueno, el lector va a poder encontrar, por ejemplo, también opiniones del general Lázaro Cárdenas sobre los académicos o los universitarios, ¿no? Él tenía él no tenía prejuicios hacia estos intelectuales académicos, pero sí era muy duro cuando opinaban. Por ejemplo, él habla, muy interesante, habla sobre el movimiento de liberación nacional, este movimiento que funda y que lo tachan de comunista, etcétera. Y le dice, no, esto está en la raíz de la Revolución Mexicana, y a todos esos académicos que su mentalidad universitaria, como no conocen los dolores del pueblo, pues no les da para más, les dice así. O sea, y por eso animaba a los universitarios a estar cerca de los problemas de la gente, ¿no? Si no, las aulas de la universidad, decía, lo ciegan ante la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas cosas bien interesantes, sus comentarios al respecto, se le pueden encontrar también en los diarios. Y bueno, muchas cosas sobre su caminar, sobre con quién se entrevistaba, gente que escuchaba, andaba siempre supervisando obra todo el tiempo estaba supervisando obra. Es impresionante, ¿no? Y al final, pues estamos hablando de un referente político imprescindible en nuestro país. Por eso, pues, que ojalá que este podcast les lleve a interesarse por estos textos de Lázaro Cárdenas. Pues de esta forma hemos terminado con este programa de Interruptus. Muchísimas gracias, Adrián, por aceptar nuestra invitación y conversar con nosotros aquí en estos micrófonos. Gracias a ustedes, Carla, Augusto y Misael. Un gusto y aquí estamos. Excelente. Pues también agradecemos, como siempre, al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio. En los controles a Julio Aguilar y en la producción a Hernán Nájera. Les invitamos a pues continuar con la conversación en las redes sociales del Instituto Mexicano de la Radio, de Radio Ciudadana y de Interruptus. Y también a que escuchen todos los programas en imer.mx/programas. Nos vemos. Hasta luego, Augusto. Hasta luego, Misael. Hasta luego, Adrián. Adiós. Adiós, hasta luego.
Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.